Hola, buenas noches a todos, tardes, noches. Bueno, bienvenidos. Y hoy nos reúne el tema de los libros históricos, llamados libros históricos para la tradición cristiana, libros que van a formar un conjunto en la Biblia hebrea que se van a llamar profetas anteriores. Pero quería pedirle a Pablo si puede compartir pantalla y Dale, poner el PowerPoint. ya voy. Eh, Compartir pantalla. Ahí se ve bien. Ahí. Sí, perfecto. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ahí tenemos libros históricos. Vamos a ver en detalle los libros, como podamos en una hora, los libros de Josué, Jueces, uno y 2 Samuel y uno y 2 Reyes. Si bien la Biblia en su conjunto es un libro de historia, porque nos narra una historia, y hay varios libros históricos, por ejemplo, uno y 2 Crónicas, es un libro histórico, que nos va a narrar toda la historia de Israel desde la creación del universo. Uno y 2 Crónicas va a narrar toda la historia de Israel, pero va a hacer hincapié en la monarquía. Y el héroe de la historia contada por el cronista va a ser David. El primer libro de las crónicas va a terminar con el reinado de David. El segundo libro de las crónicas comienza con el reinado de Salomón, que son los dos grandes héroes de la historia contada por el cronista, que va a comenzar por Adán. Y que Moisés es nombrado prácticamente, pero nada más. Va a ser hincapié en lo que fue la monarquía y va a subrayar el aporte monárquico en la historia del pueblo. Después están los libros de los macabeos, que son libros históricos, que nos van a narrar una época inmediatamente anterior a la época, a la era cristiana, aproximadamente a partir del año 200 antes de Cristo hasta el año 100, más o menos aproximadamente, nos va a narrar esa parte de la historia del pueblo. Hay otros libros históricos como Esdras y Nehemías, que son dos libros que nos van a narrar la historia de cómo fue el regreso y cómo se reorganizó el pueblo cuando volvió del exilio en Babilonia. Pero ¿a qué se llaman libros históricos en concreto? Esos son libros históricos también, pero libros históricos va a hacer referencia al bloque de libros que va desde Josué al segundo libro de los Reyes y que son la continuación lógica de todo lo que es la Torá, o sea, el Pentateuco. Si uno empieza a leer la Biblia desde Génesis capítulo 1, versículo 1, y sigue por Éxodo, Levítico, Números y el libro de Deuteronomio, finaliza la Torá en el último capítulo de Deuteronomio, capítulo 34, esa historia va a continuar y tiene que continuar porque recordemos, como lo vimos en la clase que nos dio Adriana de Deuteronomio y en la anterior que vimos el Pentateuco, la Torá, el Pentateuco, la historia narrada va a terminar con la muerte y el entierro de Moisés. Si nos remontamos a los orígenes del pueblo de Israel, el primer hebreo, como lo vimos, es Abraham, que recibe una promesa de una herencia que va a ser padre de grandes naciones, su descendencia va a ser numerosa y que, capítulo 12 del Génesis, en la tierra, le dice, en la que vos sos peregrino, le dice en el texto hebreo, en la que vos sos peregrino ahora, esa tierra. ¿Se acuerdan cuando con Pablo vimos estos pueblos seminómades que iban desde la medialuna fértil, que iban desde Babilonia buscando tierras verdes hasta Egipto y pasaban sí o sí, el paso obligado era a la tierra de Canaán, que es lo que hoy es Palestina? En el texto, en el capítulo 12, le dice, y esa tierra en la que vos ahora sos peregrino, te la daré en herencia, toda la tierra de Canaán, donde ahora viven los cananeos, los amonitas, y te nombra a todos los pueblos que vivían. Esa promesa, finalizada la Torá,
no se cumple. En la Torá solo se cumple la promesa de una gran nación, porque Israel termina siendo una gran nación. Los descendientes de Abraham son ahora no un clan, sino un pueblo. Son 12 tribus numerosas y que están en la expectativa de entrar a la tierra. Los libros históricos lo que nos van a contar es toda la historia de Israel desde los inicios de la conquista de la tierra prometida, Josué capítulo 1, versículo 1, el inicio de la conquista de la tierra prometida, hasta la deportación en Babilonia, hasta el exilio en Babilonia. Capítulo 25 del segundo libro de los Reyes, último capítulo del segundo libro de los Reyes. Todo este bloque de libros nos va a contar la historia de Israel, desde que, muerto Moisés, queda como líder Josué, y bajo el mando de Josué, cómo conquistan la tierra, y todo lo que aconteció en este suceso histórico. ¿Por qué los judíos llaman a estos libros, que los cristianos llamamos libros históricos, profetas anteriores, y forman parte del bloque del libro de los profetas? Porque en la historia narrada en estos libros, la figura fuerte, los salvadores del pueblo y los salvadores de Israel, no van a ser ni los militares, ni los caudillos, ni los jueces, ni los sacerdotes, ni los reyes. Los únicos hombres que van a salvar, y mujeres, que van a salvar a Israel son los profetas. Entonces es una historia narrada a la luz del acontecimiento profético. El libro de Josué nos va a narrar la historia de la conquista, cómo cruzan el Jordán, entran a la tierra de Canaán y empiezan a conquistar toda la tierra. El libro de los jueces nos va a narrar, una vez conquistada la tierra, este periodo, digamos, preestatal, un periodo preestatal antes de la monarquía, en el cual cómo se organizan estas 12 tribus una vez instaladas en la tierra prometida. El libro de Samuel nos va a narrar el final de la época de los jueces, cómo van desapareciendo los jueces, y el comienzo de la monarquía. Esto es lo más importante del primer y segundo libro de Samuel. Nos va a narrar cómo comienza la monarquía en la historia de Israel. Y lógicamente el libro de los reyes nos va a narrar la época monárquica. Va a comenzar con el Reino Unido bajo el mando del rey Salomón, hijo de David, que es el rey que construye el templo de Jerusalén. Y que durante su mandato el reino estuvo unido. Tras la muerte del rey Salomón, aproximadamente en el año 931 a.C., 930 a.C., los reinos se dividen. Las 10 tribus que ocupaban la zona norte de la región deciden no seguir bajo las órdenes del heredero de Salomón y se separan los reinos. No quieren seguir bajo el yugo de Judá, entonces queda en el sur solo la tribu de Judá y se va a llamar Reino del Sur o Reino de Judá. Y la capital va a ser, obviamente, Jerusalén. Las otras tribus van a quedar en el norte y van a formar el Reino del Norte o Reino de Israel. Y el Reino de Israel va a tener su capital en la ciudad de Samaria. Entonces el libro nos va a narrar, el libro de los reyes, nos va a narrar la historia del Reino Unido, primero con Salomón, y luego de los reinos separados, la historia de Israel, hasta la caída de Israel en el año 722, bajo el imperio asirio, en el contexto de lo que fue la guerra siro-efraimita,
Cuando leen en la Biblia Efraín, es lo mismo que decir Israel o Reino del Norte. Efraín es una de las tribus más numerosas y aparentemente era la tribu más guerrera y la que quería siempre hacer guerra contra otros. Aparentemente el Reino del Norte era muy poderoso, aparte económica y militarmente, por eso se enfrentaba a otros reinos, no así Judá. Primero cae bajo el imperio asirio, el reino de Israel, desaparecen todas las tribus, salvo los pocos habitantes de distintas tribus del norte que pudieron escapar e ingresar en el reino del sur y se fueron mezclando con los de la tribu del sur, que era la tribu de Judá, sobre todo la tribu de Benjamín. Y luego queda, a partir del año 722 a.C., hasta el año 586, año de la deportación, de la última deportación a Babilonia y destrucción de Jerusalén, el reino de Judá. Solo queda en pie el reino de Judá. Entonces, la última etapa es solo sobre el reino de Judá, como fue eh, la vida de este reino en el último momento. Estos libros van a tener una característica. Fer, ¿querés que El libro pase que la página o estamos bien Sí, ahí? por favor, pásalo. Al siguiente. Disculpa. No, digamos al segundo. A ver. Bueno, acá hay una línea de tiempo Claro, que estabas hablando de esto, lo que estabas mencionando recién. sí, sí. Aproximadamente en el año 1230, son años aproximadas, épocas aproximadas, es la conquista de la tierra, y desde el año 1230 hasta el año 1030, también aproximado, es el periodo de la conquista de la tierra prometida y la organización de las tribus, cómo se van organizando. Todo eso lo cuenta el libro de Josué y el libro de los jueces. A partir del año 1030 comienza la monarquía porque el profeta y último juez de Israel, llamado Samuel, unge al primer rey de Israel. Y fíjense qué curioso y qué importante que es para la historia deuteronomista en la figura del profeta, porque el libro que nos cuenta el comienzo de la monarquía no va a llevar el nombre de Saúl, que es el primer rey, ni el nombre de David, que es el gran rey, ni el nombre del libro de Saúl y de David, que son los dos reyes que se narran en todo el libro, en la obra, sino que llevan el nombre del profeta que los unge a los dos. Samuel es el profeta que unge primero a Saúl, un príncipe de la tribu de Benjamín, y luego al príncipe de la tribu de Judá, que es David, ¿no? Lo unge como rey, y el libro, donde nos narra el comienzo de la época de la monarquía, va a llevar el nombre del profeta que los unge y no de los reyes. Precisamente el único libro que va a llevar, o que en su título tiene el recuerdo de la monarquía, es el libro primero y segundo de los reyes, que es el libro que nos va a narrar la catástrofe nacional o la decadencia gradual de la historia hasta llegar a la deportación. El libro que nos va a narrar la decadencia institucional de Israel es el libro de los reyes. Podemos pasar a otro PowerPoint, al segundo. Quería pasar. Una consulta. Anterior. Perdón, hay una pregunta. ¿Puede ser, Fernando? Sí, sí. Pues si quieren hacer una pregunta, háganlo, si no hay problema. Quería salir de la duda, viste, de que, si no me equivoco, antes de Cristo el año se contaba al revés, ¿verdad? Calcular de hoy empezamos en el año 2000, el próximo año 1999, ¿es así o no es así? Si no me equivoco. Se toma, bueno, claro, el comienzo de la era cristiana se toma como punto, universalmente, esto está reconocido en el mundo, el punto de partida es el año del nacimiento de Jesús, es el año cero. ¿No? Y a partir de ahí, por eso es era cristiana, porque nació Jesús y empieza a contar, y es progresivo, los años van avanzando. Cuando uno va para atrás, es, por ejemplo, 2 años antes que nazca Jesús, es el año segundo antes de Cristo.
pero 100 años antes que nazca Jesús. Entonces es regresiva la cuenta cuando contamos los años anterior a la era cristiana, vamos a decir, año 931 murió Salomón. ¿Y cuándo asumió como rey? En el año 970. ¿Entendés? Mucho antes, porque vamos para atrás, vamos caminando para atrás y vamos recorriendo los años escalonadamente, pero hacia atrás. Entonces, año 1 lo más próximo al año 0, para atrás. Ahí Sí, dice 1030 el comienzo de la monarquía, Saúl el primer rey, pero entre medio sí. está Rey David en 1010 a 960. ¿Qué significa eso? Desde el año 1010, donde David conquista Jerusalén, en el año 1010 David conquista y toma la ciudad de Jerusalén. Y ahí funda la capital del imperio. Y en el año 960 muere David No, David. y sube su Sí, sí. hijo Salomón. O sea, Israel es otro y Jerusalén es otro, ¿verdad? Exacto, Israel es el reino del norte y se separa de Jerusalén, pero eso después de la muerte de Salomón. Perfecto, gracias. No de nada de ver. No sé si hay alguna pregunta. ¿El Power cuál querés? ¿Esta historia deuteronomista o El anterior, el número el 2. anterior es el que estábamos viendo? A ver, el 2 no lo tengo. Bueno, ponerle la historia de Deuteronomio. ¿El número 2 es ese? Así te lo pasé. Hay una mano Uno, levantada. No sé quién. uno y dos. No, soy yo con la mano levantada, pero no sé por qué. Sin querer. Ah, bueno, seguimos con el de la historia deuteronomista. Porque estos libros van a tener como prólogo el libro del Deuteronomio. Y contando el libro del Deuteronomio, libro de Josué, Jueces 1 y 2 Samuel y 1 y 2 Reyes, es una única obra que según los grandes especialistas, sobre todo Tomás Romer, dicen que es un autor que cuando el pueblo, un escriba, un intelectual de Israel, que no fue deportado a Babilonia y que era del sur, y que era una persona crítica de la monarquía. Y era un intelectual que residía en la ciudad de Mizpah, lo que es probable, porque cuando Nabucodonosor en el año 587 destruye el templo y destruye todo Jerusalén, lo que hace el imperio de Babilonia, asienta ahí su imperio y traslada la capital con lo que era Jerusalén, que quedó destruida, la traslada a una ciudad cercana que se llama Mizpah. Y ahí quedaron los pocos intelectuales y personas cultas de Israel que no fueron deportadas, quedaron viviendo ahí. Por eso se presupone que esta historia fue escrita en la ciudad de Mizpah, porque fue la única ciudad donde pudo haber habido un escriba que haya escrito esto, pero eso es todo pues, es hipotético. Lo cierto es que desde el libro del Deuteronomio, que es el prólogo de la gran historia, pasando por todos los libros hasta el segundo libro de Samuel, es una gran obra y es la obra más extensa de toda la Biblia. No hay una obra más grande que lo que se llama la obra de la historia o del autor deuteronomista. Comienza con el libro del Deuteronomio y sigue con el libro de los Reyes. Pasa que luego, cuando vuelven los deportados, y en la época persa se termina de escribir la mayoría de los libros, se determina que la ley, la Torá, el Pentateuco, lo que vimos, va a estar formada por los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Se saca el Deuteronomio de esta historia y se lo agrega como último porque es el último día de vida de Moisés. Y queda sacado de la historia deuteronomista, pero en realidad es el prólogo de toda la historia que sigue. El lenguaje, la forma de escribir, el texto, los grandes discursos, los 3 grandes discursos de Moisés y luego grandes discursos en todos los libros, el gran discurso de Salomón cuando termina de hacer el templo, el discurso de Josué cuando termina de
de conquistar la tierra, el gran discurso de Samuel. La misma teología va a estar, lo que va a prevalecer en estos libros es la teología de lo que se llama teología de la retribución, y ahora vamos a ver por qué queda como la teología marcada por este autor deuteronomista en este relato que nos va a hacer y que va a quedar armónicamente narrado con toda la historia que se viene contando en la Torá, en el Pentateuco. Cuando uno empieza a leer el Pentateuco y sigue con estos libros, es la misma historia en continuo, hasta que termina, por eso es un bloque unánime. Estos libros son un bloque unánime. ¿Podemos pasar el PowerPoint? Muy bien, el libro de Josué es el primero. Es el libro que nos va a contar cómo es esta entrada en la tierra. Y para decirlo brevemente, la conquista del pueblo de Israel en la tierra de Canaán es un paseo triunfal. Y el autor nos va a llevar en la lógica teológica del pueblo de Israel. La lógica teológica es la que vimos con Adriana, que la describió en forma excelente en su clase de Deuteronomio. ¿Qué nos dijo Adriana? Que hay una lógica: éxodo, exilio, exilio, éxodo. Primero está el éxodo, somos esclavos en Egipto y pasamos a la libertad, la Pascua, el éxodo, que es lo que nos funda como pueblo, narrado en el libro del Éxodo, pero ahora hay un paralelo que es el exilio. Nos vamos de la tierra en forma de esclavos otra vez. Éramos esclavos y volvemos a ser esclavos en otra salida. Una es la salida del Éxodo y esta es el exilio. Teológicamente el autor hace un paralelo, entonces, ¿cómo nos va a narrar? A esta nueva generación salen todos los esclavos, los 600.000 israelitas que estaban, 1.000.000 de israelitas, según los números que arroja la narración, estaban esclavos en Egipto. Salen, ¿y cómo hacen para salir? Tienen enfrente un mar, un desierto atrás y un ejército poderosísimo, que son los egipcios, con el faraón, que vienen a matar. ¿Qué pasa en ese momento? Viene Dios, con su poder, abre el mar y pasan y salen a la libertad. ¿Cómo hace el pueblo ahora para entrar a la tierra prometida? Ya murió Moisés, libro del Deuteronomio, se terminó la Torá. ¿Qué hizo Moisés? En compañía de Dios. ¿Qué hizo el principal siervo de Dios? Moisés escribió la ley. En sus distintas comunicaciones con Dios fue escribiendo la ley. Esa ley la guardaron en un tabernáculo. Las tablas de la ley iban guardadas en un tabernáculo que está descrito en el libro del Levítico, y eso lo llevaban porque es lo más sagrado, donde se guarda la ley de Dios, lo más sagrado que tiene el pueblo. ¿Cómo hacen para entrar a la tierra? Están en la llanura de Moab, y enfrente tienen a la tierra prometida. Entre la llanura de Moab y la tierra prometida está el río Jordán. ¿Qué hacen todos los israelitas para entrar? Dios les dice que los levitas y los sacerdotes, la tribu de Leví, recordemos, que es la que está encargada del culto. La tribu de Leví está encargada de lo que es el culto religioso, por eso no va a la guerra, y por eso cuando hacen un censo en números, donde censan a todos para la guerra, varones mayores de 18 años, que sean fuertes, bueno, contame todos estos, menos la tribu de levitas. Levitas no van nunca a la guerra porque van a estar encargados del culto religioso. Que los levitas agarren a la Torá y pisen el río Jordán. Entonces están todos los israelitas, al comienzo del libro de Josué, esperando, van, y las aguas del río Jordán se abren. Se abren como el mar, cuando salieron de Egipto. Una vez que se abrieron las aguas del río Jordán, todos los israelitas cruzaron hacia la tierra prometida.
y entraron por fin a la tierra prometida. Caminan, cuando pasó el último israelita, salen, empiezan a caminar los levitas, los sacerdotes de Israel, con el tabernáculo del testimonio, con las 12 tablas de la ley, que estaban guardados, van, caminan, cuando sale el último levita, las aguas del río Jordán se vuelven a cerrar. Esto nos lleva, nos conecta con la historia, nos conecta con el comienzo de la historia del pueblo. Se abren las aguas para entrar a la tierra. Se va entendiendo la lógica del autor. Y luego la conquista en sí es un paseo triunfal. No tienen ningún tipo de obstáculos. Van derrotando a los grandes reinos cananeos que viven a lo largo de todo el territorio. ¿Cómo hacen para, por ejemplo, lo primero que conquistan es la ciudad de Jericó, que según el relato bíblico es una ciudad muy fortificada, tiene los muros que protegen Jericó son inviolables, no los puede destruir nadie. ¿Cómo hacen para destruir los muros? Agarran a la Torá los sacerdotes y comienzan a caminar con el tabernáculo del testimonio que lleva las tablas de la ley alrededor de Jericó durante días. Un determinado día tocan el shofar, las cornetas para llamar a oración, y el sonido del shofar hace que se derrumben los muros de Jericó. Y así es como conquistan, pero siempre va a estar presente ¿qué? La ley, la Torá. Vamos a ver algunos textos de esto para comprender la teología y lo que nos quiere marcar el autor en el libro. Porque recuerden que se llega es un libro que nos va a marcar desde el auge, la era de oro de Israel, que es sin duda la época de Josué. Como me habían dicho, cuando estaban esclavos en Egipto, salieron muchas personas, muchísimos. De todos los que salieron de Egipto, los únicos que van a ingresar a la tierra son 2 personas. Hasta Moisés va a morir. Su hermano Aarón, que fue el primer sacerdote, el primer sumo sacerdote de Israel, es Aarón, hermano de Moisés. Y va a morir antes de entrar en la tierra prometida. La esposa de Moisés va a morir ahí. Todos van a morir ahí, de los que salieron de Egipto, excepto 2 personas. Caleb, que es un líder de la tribu de Judá, y Josué, que es un líder de la tribu de Efraín. Son los únicos 2 que van a entrar porque son los únicos 2 que siempre vivieron conforme a la alianza, ¿no? Cumplieron todos los preceptos de la alianza al pie de la letra. No se desviaron nunca de la alianza. Y son los únicos 2 que van a entrar a la tierra de Israel. El resto va a morir en el desierto y lo que va a entrar a Israel son los nuevos israelitas, que son los descendientes de todos los que habían salido de Egipto, que nacieron en el desierto. Y con este pueblo nuevo van a ingresar a la tierra y van a empezar a conquistarla por este paseo triunfal. Pero va a haber algunos datos teológicos que se van a resaltar en algunos textos. Voy a leer Josué, libro de Josué, capítulo 1, versículos 7 a 8. Dice, ánimo, basta que seas fuerte y valiente para obrar en todo según la ley que te dio Moisés, mi servidor. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todas tus empresas. Que el libro de esta ley nunca se aparte de ti. Medítala día y noche para obrar fielmente en todo conforme a lo que está escrito en él. Así harás prosperar todas tus empresas y tendrás éxito en la vida. Esto le dice Dios a Josué.
comienza a decirle, ánimo, sé valiente y firme. Esta fórmula, ánimo, sé valiente y firme, es una fórmula que aparece bastante en el Antiguo Testamento, no solo en la Torá ni en los libros históricos, aparece en otros libros. Ánimo, sé valiente y firme, es una fórmula de ánimo ante una batalla o de una campaña militar. ¿Me siguen? Ánimo, sé valiente y firme, porque vas a empezar una guerra. Sin embargo, Dios le dice, ánimo, sé valiente y firme, tú vas a poner a este pueblo en posesión del país que yo les daré, porque así lo juró a sus padres, basta con que sea fuerte y valiente para obrar según la ley que yo le di a mi servidor Moisés. ¿Para qué tiene que ser valiente? ¿Para ir a una guerra o para cumplir la ley? Todo lo que tiene que hacer Josué es cumplir la ley de la alianza. El decálogo, los 10 mandamientos y todas las leyes que están en la Torá. Eso es lo que le dice Dios. Ánimo, sé valiente y fuerte, pero para cumplir la ley. Y así, como es muy fiel a la ley, va triunfando, no tiene casi obstáculos, y a lo largo de todo el relato, la narración, vamos viendo cómo Israel va conquistando a los pueblos enemigos. Si podemos pasar a un power anterior. Primero hay una introducción, los primeros 12 capítulos nos van a narrar cómo se conquista la tierra, y en la segunda parte, a partir del capítulo 13, ya conquistada la tierra, ya conquistaron todo Canaán, cómo se la reparten entre las 12 tribus. Recuerden que son 12 tribus de Israel. Todas van a recibir una porción de tierra, menos la tribu de Leví. La tribu de Leví no tiene tierra porque están a cargo del culto religioso. Entonces, como están a cargo del culto religioso, van a tener que estar en todos los lados de la tierra. No van a recibir una porción, Leví no va a estar asentado en un lugar especial, sino que va a estar asentado en cualquier lugar del país. En todos los lugares tiene que haber un levita, y van a estar a cargo del culto religioso. Más adelante, cuando David conquiste Jerusalén, el culto religioso se va a centrar en el templo, pero para todo esto faltan 4 siglos todavía. Se distribuye la tierra, y Josué, que es el gran conquistador, el héroe de la nación, después que conquista la tierra, va a reunir a las 12 tribus en su conjunto. Van a ir todos los miembros de todas las tribus, todos ya conquistamos todo el país. Bueno, nos vamos a juntar en Siquem, lo que se llama el pacto de Siquem. ¿Por qué? Se cumple la promesa que Dios le dio al primer hebreo. Se cumple la segunda promesa. Te voy a dar la tierra por la que ahora sos peregrino. Ahí te vas a asentar. Se cumplió la promesa. ¿Y por qué el pacto, una vez cumplida la promesa, es en Siquem? Porque nos va a conectar con el Génesis. Cuando Dios le promete, capítulo 12 del Génesis, a vos te voy a dar una herencia, vas a ser padre de grandes naciones, te voy a dar una descendencia enorme, que no la vas a poder contar ni va a ser más numerosa que las estrellas que están en el cielo. Y aparte, esta tierra en la que vos sos peregrino, te la voy a dar y te vas a sentar en la tierra de Canaán. ¿Qué hace Abraham? Toma a su esposa Sarai, y cuando llegan a la tierra de Canaán, el primer lugar que ocupa es Siquem. Y cuando llega a Siquem, le va a hacer un altar a Dios. O sea, simbólicamente Siquem es el primer lugar que ocupa el primer hebreo, Abraham. El primer hebreo va a ocupar como el primer lugar, va a ser el lugar Siquem, que es ahí donde va a estar enterrado Abraham, después cuando muera, y su esposa Sarai. Cuando se termina de cumplir esta promesa, que
hacía 1000 años que había hecho Abraham, Josué reúne a todas las tribus ya en Siquem. Por eso el pacto es en Siquem y nos conecta con todo el relato de Israel. Toda la historia de Israel con este pacto queda enlazada. Y ya Israel, o sea, la narración es perfecta. Primer lugar que se ocupa de la tierra prometida es Siquem. Una vez que se cumple la promesa y ya Israel está sentado en toda la tierra, el pacto que hacen las tribus de convivencia va a ser el pacto de Siquem, el primer lugar ocupado, y ahora usado por Josué. ¿Y Josué qué le va a dar en herencia? Realizan el pacto de Siquem, y Josué les da en herencia no la tierra. Les dice, les dejo en herencia este rollo de la ley de Dios. Esto lo van a tener que cumplir. Si quieren seguir manteniendo la tierra en posesión, lo primero que tienen que hacer y lo único que tienen que hacer es cumplir la ley de Moisés. Es cumplir la alianza con Dios. Esa es la condición que tienen para cumplir la tierra. Imagínense el pueblo sin tierra y en el exilio en Babilonia, desterrado completamente. Dentro del pueblo de Israel comenzaron todos los habitantes a preguntarse, Dios nos falló, nos prometió esta tierra y ahora vino Nabucodonosor y la perdimos, no tenemos tierra como nos había prometido porque nos mandaron al exilio. Lo que hace el autor deuteronomista es mostrarle al pueblo las verdaderas causas de la pérdida de la tierra, que no fue porque Dios los falló o porque Dios no les dio interés, sino que la causa está en la mala administración de los reyes y en la desobediencia del pueblo ante la ley de Dios. Es toda la teología que nos vamos a ir mostrando, toda la historia, toda esta obra, todos estos libros históricos nos van dando una explicación de por qué Israel pierde todo. Por eso muestra como culmen el primer libro histórico. Josué es la era de oro, la única era gloriosa de Israel. Y a partir de ahí empieza el deterioro progresivo de la historia hasta el último capítulo que nos va a narrar el exilio en Babilonia. Pero todo eso tiene una causa y es la falta de apego o de observancia a la ley de Dios. ¿Me siguen acá? ¿Me siguen? ¿Alguna pregunta? Fernando, espectacular. Sí, sí, bien, bien. Muy bien. Vamos a ir a leer dos textos. Josué, capítulo 24, 29, 31. Josué, capítulo 24, 29, 31. El capítulo 4, 29, 31. Lo tenía preparado, pero no. 29, 31. Se puede Acá lo leer tenés en la pantalla, si querés. Claro. Ah, acá. Gracias. El capítulo, uno de los últimos capítulos, ya finalizando el libro de Josué, nos va a narrar. Algún tiempo después, murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Lo enterraron en el término de su heredad, en Timná de Serach, en la serranía de Efraín, al norte del monte Gaz. Israel sirvió al Señor mientras vivió Josué, y los ancianos que lo sobrevivieron y que habían visto las hazañas del Señor a favor de Israel. ¿Qué nos muestra esto? Que toda la generación, ¿no?, que vivió con Josué era una generación fiel. Ahora vamos al comienzo del libro que sigue, que es el libro de los jueces.
Jueces 2, 8, 10. El autor nos va a decir, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Y lo enterraron en el término de su heredad, en Timnat-Serach, en la serranía de Efraín, al monte del monte Gaz. Fíjense que utiliza las mismas palabras. En la Biblia, cuando se escribe la Biblia, la escritura era de corrido, sin títulos, sin puntuaciones, sin comas, sin punto aparte. Entonces se utilizaba la repetición de palabras para mostrar alguna conexión en los textos o alguna separación. Hasta acá esto, acá empieza otra historia. Se utilizaba la misma forma gramatical, servía para marcarnos algo. Entonces, acá hay una repetición de palabras, como algún tiempo después murió Josué acá, pero murió Josué, hijo de Nun, y nos repite todo. Pero va a haber una diferencia. Toda aquella generación fue también a reunirse con sus padres. La generación de Josué se murieron, se reunieron con sus padres, murieron. Y le siguió otra generación que no conoció al Señor ni lo que había hecho por Israel. ¿Qué nos marca acá? Un cambio generacional hasta acá. Hay otra generación. ¿Qué diferencia hay entre una generación, la generación de Josué, de la conquista de la tierra en forma triunfal? Ustedes, cuando lean la narración de esta conquista, por ejemplo, en una de las batallas, el pueblo opresor, o que tenían que conquistar Israel, era muy poderoso. Y Dios hizo caer un granizo muy fuerte y los mató el granizo. O sea, Dios a favor del pueblo de Israel, porque era una generación que vivía conforme a la alianza, vivía conforme a la ley. Acá hay un cambio generacional y estos no conocen ni la alianza con Dios ni a Dios, ni siquiera. Si seguimos leyendo el comienzo del libro, de este capítulo 2, vamos a ver 2 capítulo 11, miren lo que dice. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y a otros ídolos. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había hecho salir de Egipto. Fueron detrás de otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y se postraron delante de ellos, provocando así la indignación del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a Astarte. Entraron en idolatría y se olvidaron de la alianza. Ya esta generación no vive conforme a la ley que les dio en el Sinaí. No viven conforme a la alianza que hizo Dios con su pueblo. ¿Y qué va a pasar acá? El libro de los jueces nos va a mostrar un panorama completamente distinto. En Josué conquistan toda la tierra y se la dividen a piacere. Esto para Dan, esto para Efraín, esto para la tribu de Manasés, esto para Judá. Y así todas las tribus se van repartiendo la tierra y son los dueños de Canaán. En el libro de los jueces, inmediatamente después, vamos a ver que Israel, para ir de un lugar a otro, le tiene que pedir permiso a los cananeos. No son dueños de nada, no conquistaron casi nada, y tienen aparte que pelear con la invasión de potencias extranjeras, por ejemplo, los filisteos. Es un panorama completamente distinto. Ya la luz que ilumina el libro de Josué, acá está apagada completamente. Y acá viven en otra situación. Pero Dios no los abandona y le va a suscitar jueces. Distintos tipos de jueces. Se van a nombrar 12 jueces, pero el número es un número forzado, este de 12 jueces, porque solo va a haber 6 jueces que él va a nombrar y van a narrar toda su, digamos, toda el aspecto y lo que hicieron cada uno de estos jueces, pero solo de 6. A otros 6 jueces se les va a nombrar solo el nombre, que es para forzar el número 12, para ponerlo en parentesco
con las 12 tribus de Israel. 12 tribus de Israel, 12 jueces. 6 de estos jueces van a ser los jueces menores, que solo se nombra el nombre, el juez tal, listo, el nombre. Pero de 6 jueces se va a narrar toda una historia de salvación, cómo intervienen estos jueces para intervenir y salvar al pueblo en determinado momento. Jueces, no hay que interpretarlo como jueces al estilo moderno, que son los que imparten justicia en un tribunal, sino más bien serían como caudillos, más cercano a caudillos militares. Los jueces mayores van a ser Otniel, Ehud, Débora, que es la única jueza y profetiza aparte, Gedeón, Jefté y Sansón. Estos son los jueces que nos va a nombrar el libro y los que va a narrar toda una historia. Un punto aparte, en la parte de Débora, que es jueza y profetiza, y única mujer dentro de la lista de los 12 jueces, va a haber un cántico. Débora en un momento determinado va a elaborar su cántico, es conocido como el Cántico de Débora, y los grandes especialistas y estudiosos dicen que es el texto bíblico más antiguo de toda la Biblia, junto con el Cántico de Miriam en el libro del Éxodo. ¿Y por qué dicen esto? Porque todo el Cántico de Débora conserva en el cántico tiempos verbales pertenecientes al paleohebreo, que era un idioma que utilizaban en el siglo VII, VIII antes de Cristo, y que se perdió en Babilonia. El idioma hebreo que hoy conocemos con escritura cuadrada es el idioma que Israel adquiere en Babilonia, en medio del exilio. Cuando vuelven del exilio, vienen con este nuevo idioma. El paleohebreo, que es son idiomas semitas, son idiomas muy similares, los mismos que el arameo. El idioma arameo, paleohebreo o hebreo son idiomas semitas y muy similares, pero distintos. Son idiomas distintos. Cuando vuelven del exilio en Babilonia, vuelven con esta forma nueva escritural y con unos tiempos verbales más acotados. El paleohebreo se había perdido ya hacía unos siglos, y el Cántico de Débora guarda tiempos verbales que solo están en el paleohebreo. Por eso se dice que el Cántico de Débora es lo más antiguo escrito de toda la Biblia. Lo que más se conoce, el único registro antiguo que hay de estos tiempos verbales, ¿no? Y quizás el Cántico de Miriam también en Éxodo. Bueno, y después nombra 6 jueces menores. Lo que va a haber en el libro de los jueces va a ser una polémica y se van a empezar a alzar voces en el sentido de que si conviene o no conviene una monarquía. Porque en el libro de los jueces el problema es que el pueblo no está organizado y no tiene un líder. Y así va a finalizar el libro de los jueces. Miren cómo termina todo el libro de los jueces. El libro de los jueces nos va a marcar muchas vicisitudes que va a pasar Israel. La va a pasar mal y cada tanto Dios le va a suscitar un juez y el juez va a tratar de solucionar en algo estos problemas. Y cuando finaliza el libro de los jueces, dice: al mismo tiempo los israelitas se reintegraron cada uno a su tribu y a su clan. Partieron de allí y se fue cada uno a su herencia. En aquel tiempo no había un rey en Israel y cada uno hacía lo que quería. Punto, terminan los jueces. Acá nos está marcando lo que viene. Acá, ¿qué está diciendo? Y en Israel no había ningún rey, como en los pueblos vecinos. Asiria tenía un rey, Babilonia tenía un rey, Egipto tenía un rey. Israel no tiene rey, y a causa de que no hay rey, cada uno hace lo que quiere. Este parece ser un texto que va a estar a favor de la monarquía y va a ser un texto que va a decir que la monarquía es necesaria. Les aviso, en toda la historia deuteronomista, al menos en los libros de los jueces
Y en el libro de Samuel va a haber más voces en contra de la monarquía. Por ejemplo, en el libro de los jueces se va a narrar una fábula. Le voy a contar esta fábula, después le doy bien la cita. Un determinado juez, ahora les paso la cita, no la tengo, pero les voy a decir la fábula que dice este juez. En el mundo vegetal, viene el viento y le pregunta al sauce si quiere ser rey. Y el sauce le dice, no, no quiero ser rey, no voy a dejar mi función de dar sombra y de absorber agua del suelo cuando se inunda para ser rey, para abanicarme todo el día. Sigo cumpliendo mi función. Entonces el viento se dirige hacia la vid y le pregunta a la vid, ¿querés ser rey? Te hago rey. Y la vid le dice, no, yo doy uvas, que de la uva se hace el vino. No voy a dejar mi función de hacer uvas para ser rey. Entonces va la zarza y la zarza le dice, sí, ¿cómo que no? Yo voy a ser un rey, yo quiero ser un rey. Y la zarza fue rey. Y la zarza es el único árbol que no da frutos y no cumple ninguna función porque no sirve ni para sombra. Es un árbol que dura poco, se grama y es leña que no sirve ni para prender fuego. Lo que nos dice esa fábula es que el rey va a estar ocupado, el cargo de rey va a estar ocupado por una persona inútil, digamos. Los que tienen una función social buena no van a querer ser rey, prefieren seguir cumpliendo esa función, que es lo que no quiere. Y así va a haber muchos, porque se dice que el autor deuteronomista no solo es del sur, sino que es muy crítico con la monarquía, y el principal culpable, que vamos a ver a lo largo del relato de los jueces, de toda la historia, de estos libros históricos, el principal culpable va a ser los reyes. ¿Y qué va a hacer Dios ante esto? Va a suscitar profetas, y el profeta va a ser una voz contra la monarquía también. Quizás, Graciela, no sé si estoy equivocado, el profeta le habla al pueblo también, pero por lo general se ponen contra actos de la monarquía. El profeta va a ser una voz a favor de Dios y de la alianza y en contra de lo que es la monarquía. Y esto va a ocurrir en toda la historia deuteronomista o en todos estos libros que llamamos libros históricos. La cita es... Ahí puse en el chat la fábula, ahí en la cita de jueces. Jueces son 9, 8, 15, ¿no? Jueces 9, 8, 15, exacto. Capítulo 9, 8, 15, la fábula, es una fábula que está en contra, el autor de esa fábula está en contra totalmente de la monarquía. Y así va a haber muchas voces. También se van a alzar voces a favor. De paso te comento que ya son las 8. Lo que tiene la Biblia es que agarra todas las voces, no descarta nada. Los que están a favor de la monarquía también van a estar acá con sus argumentos. Los que están en contra van a estar en la Biblia con sus argumentos. Y cada uno decidirá. Luego sigue en la historia el primer y segundo libro de Samuel. Primer y segundo, el héroe de la historia y el personaje central de la historia es Samuel, que tiene un nacimiento milagroso, su madre era estéril y no podía tener hijos. Cuando nace Samuel se lo entrega a Dios. Y el nacimiento de este niño milagroso, este nacimiento milagroso, va, y esta entrega de la madre se lo dedica a Dios. Mi hijo es un milagro, entonces se lo dedica a Dios, y este hombre va a ser un santo y va a terminar ungiendo a lo que es, va a ganar la posición que dice que Israel sí o sí necesita una monarquía, Israel sí o sí necesita un juez, un líder, algo, porque estaban como cada uno, cada tribu hacía lo que quería. Entonces, resulta que aparece un muchacho, un joven de la tribu de Benjamín llamado Saúl, y es ungido, y ese es el primer rey de Israel, rey Saúl. Luego de Saúl, que no tiene un buen reinado, no forma una corte, no es muy prolijo como rey, pero es el primer rey de Israel, lo va a suceder de otra tribu, de la tribu de Judá,
David, y va a ser el gran rey, el rey que va a ser como el ideal del rey, David, solo comparado con el rey Josías, que es un rey que va a venir después. Son los dos grandes reyes de Israel. Josías, el de la reforma religiosa, narrado en el segundo libro de los reyes, y el rey David. Bueno, los profetas, como digo, siguiendo el PowerPoint, son muy importantes y son los hombres que van a salvar a Israel de la debacle. Van a poder restablecer, después del exilio en Babilonia, Israel puede volver y levantarse otra vez, edificar otra vez el templo y seguir viviendo como pueblo gracias a los profetas. Si seguimos a otro PowerPoint. Bueno, y para cerrar, dejé porque no hay mucho tiempo y quería que hablen ustedes o si tienen preguntas. Quería leer del primer libro de los Reyes esta actuación del gran profeta que se llama Elías, el profeta Elías, el gran profeta de Israel. Creo que para cerrar un encuentro es el texto, porque en toda la oscuridad que van marcando los reyes, siempre hay una luz, y la luz la ponen estos hombres de Dios. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 7 y siguiente. Dice, pero al cabo de un tiempo, el torrente se secó porque no había llovido en la región. Entonces la palabra del Señor llegó a Elías en estos términos. Ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y establécete allí. Ahí yo te he ordenado a una viuda que te provea de alimento. Él partió y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio una viuda que estaba juntando leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme un jarro, un poco de agua para beber. Mientras ella lo iba a buscar, el profeta la llamó otra vez y le dijo, tráeme también en la mano un pedazo de pan. Pero ella respondió, por la vida del Señor tu Dios, no tengo pan cocido, sino solo un puñado de harina en el tarro y un poco de aceite en el frasco. Apenas recoge un manojo de leña, entraré a preparar un pan para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo, no temas, ve a hacer lo que has dicho, pero antes prepárame con eso una pequeña galleta y tráemela. Para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así habla el Señor, el Dios de Israel. El tarro de harina no se agotará, ni el frasco de aceite no se vaciará, hasta el día que el Señor haga llover sobre la superficie del suelo. La viuda de Sarepta es un lugar ajeno a Israel, no pertenece a Israel, sino que es tierra extranjera. Por eso la viuda le dice, el Señor tu Dios, por vida del Señor tu Dios, no es mi Dios, porque yo no soy de Israel, y la viuda es el estrato social, o uno de los estratos sociales más bajos que hay. Ser viuda era mal considerado y no se le podía dar trabajo a una mujer viuda. Entonces era una mujer pobre que vivía de la limosna ajena y para cómo tenía un hijo que tenía que alimentar. Lo que nos dice el profeta acá no es que le saca la comida de la boca a la pobre viuda de Alí, sino que el mensaje cuando se comparte, por más poco que sea, se multiplica. Porque es la base de lo que va a ser luego la multiplicación de los panes de Jesús, ¿no? Cuando se comparte, si hay un pan y hay 10 personas, el pan hay que dividirlo en 10. Y así no se agota. Es lo que la enseñanza del profeta. Quería cerrar con disculpen porque no hay tiempo, pero bueno, el libro de los Reyes es riquísimo, pero aburrido. El libro de los Reyes, porque son el núcleo central está compuesto sobre anales de los reyes. Entonces dice cada vez, y tiene fórmulas muy repetitivas. La mayoría de los reyes actuó mal a los ojos del Señor, de Israel o de Judá. Todos menos Manasés, Josías y David, menos esos 3 reyes. Y un poco Salomón, porque construyó el templo y nada más, pero muere Salomón
y fue tan malo su gobierno que se divide el reino. Pero salvo 3 reyes, Manasés, David y Josías, el resto no está aprobado por el autor y dicen, este rey no hizo lo que es agradable al Señor, y eso es la consecuencia de lo que fue la pérdida de la tierra y el exilio a Babilonia. Y ahí cierra la historia. Bueno, hasta acá llegamos con la historia deuteronomista, disculpen la breve síntesis que hice, pero si alguien quiere comentar algo o hacer alguna Excelente, pregunta. Fernando, ¿no? Excelente. Siempre nos pasa lo mismo. Imagínate que tenemos que ver 6 libros. José Jueces, Samuel y Reyes. 6 libros en una hora. Eh, pero bueno, la idea es que tengan un contexto, un pantallazo y darles ganas de profundizar también, ¿no? Sí. Es la idea, sí. Como 6 decía siglos Fernando, contados en una hora. 6 siglos contados en una hora. ¿Puedo bastante decir bien, bastante algo? bien. Sí, Sí, La verdad que esa palabra que leyó, estuve leyendo toda la semana y la semana anterior y no podía entender sobre qué me hablaba. Y ahora que usted lo explicó, me cerró todo, por eso lo anoté. Y muy linda la clase. La verdad que entendí un montón de cosas La verdad que y sí. sobre la viuda de Sarepta también. muchas mirá que gracias. bueno. Qué bueno lo de la palabra, la verdad que Providencial. excelente. Muchas gracias. Fernando, una consulta, ¿puede ser? Sí, 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 ¿Por qué que destaca tanto el reinado de David? ¿Qué es lo que más se destaca de él? ¿Por qué es tan mencionado? en realidad David es muy pecador. La madre de Salomón la tuvo con la mujer de su amigo y para tapar su pecado lo mandó al frente de una batalla para que lo maten y a él poder ocupar. Es un hombre muy pecador y se lo presenta así a propósito por la fidelidad y el amor que le tiene a Dios. Por eso destacan a David porque si es fiel a algo es a Dios. David sí hizo todo por Dios, aunque se reconoce pecador y es un hombre pecador. Porque lo pero, quiere mostrar como no fue un santo caminando, fue un hombre muy pecador, y en realidad todos los reyes son pecadores según el autor. Los muestra como pecados graves, a David incluso. Pero se destaca la figura de David y Dios le hace la promesa de la herencia, ¿no? Eh, digamos, la dinastía davídica, a Dios es muy fiel. Él por Dios da la vida. Y eso es lo que se destaca de David. Fer, no sé si la pregunta de Luis iba por ese lado, pero de David viene todo el tema de lo mesiánico, ¿no? Por Eh, eso, tenés a- la dinastía davídica, siempre el rey de Judá va a ser un heredero de David. Y luego va a haber una elaboración que el Mesías va a ser descendiente de David, pero es una elaboración posterior, ¿no? A esta historia donde no se sabe, cuando se escribió la historia deuteronomista, no había ni expectativa mesiánica, no existía. Eso, lo de la expectativa mesiánica nace después, ya en la época persa o griega. Pero cuando escriben la historia deuteronomista, sí, sí, y después es la cabeza del Mesías. El Mesías va a ser sí o sí descendiente de David. Por eso en las genealogías de Jesús, en las dos genealogías, Jesús está bajo la línea davídica, José, el padre adoptivo. Bueno, pero los judíos siguen esperando entonces la descendencia de David, el Mesías, ellos siguen esperando de esa descendencia Sí, todavía. sí. Supongo que sí, que deben seguir esperando el Mesías porque no reconocieron a Jesús como Mesías. Claro. Ah. Sí, tienen alguna expectativa, quizás no la incluso, tengan ya. incluso en la instauración del reino, o sea, de los sionistas de hoy, también hacen mucho hincapié en David, porque es como el emblema del Sí, primer, el arquetipo del rey es David, porque es el sí, primero. A sí. Saúl medio queda de lado porque no dejó la dinastía, no prosiguió su No, familia. En cambio, David exacto. sí, en Jerusalén continuó por muchas generaciones
entonces quedó como el arquetipo. Y después de ahí Claro. viene el mito y la historia que se genera después, ¿no? Exactamente. Es el gran rey, pero se le atribuye la fidelidad en el libro, el autor, lo fiel que era a Dios, siendo un hombre tan pecador. A Dios era muy fiel y eso Dios lo ve y le asegura la dinastía davídica. Tu descendiente siempre va a ser rey. Entonces, todos los reyes de Judá son descendientes de David. Incluso cuando vuelven del destierro, libros de Esdras y Nehemías, intentan poner a Zorobabel como rey, y no logran, no vuelve la monarquía nunca más, pero Zorobabel era un descendiente de David. Era el último descendiente de David, entonces, bueno, ahí la instauración de la monarquía no es lograda, quizás porque los sacerdotes vinieron con mucha fuerza y mucho poder y terminaron con el sumo sacerdocio ocupando los dos cargos y la monarquía quedó descartada. Sacerdote, bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Fernando, espectacular. Gracias. Muchas cosas, no, demasiado, hay que rever 3, 4 veces el video. Pero libros históricos, ya le digo, hay otros. Crónicas, Esdras, Nehemías, son de distinta índole, tienen otra teología. Ahora Esdras y Nehemías empieza son más nacionalistas, más cerrados, digamos, y el autor deuteronomista es más universal, la salvación es para todos, no es solo para Israel. Distintos tiempos históricos en los que se escribieron, quiero decir. ¿Alguna otra pregunta? Incluso también después hay un breve periodo de monarquía con la época de los macabeos, que ya lo veremos también más adelante, ese periodo, ¿no? Que es Que vuelve ahí. una historia muy importante para el cristianismo, para entender el mundo cristiano, los primeros momentos. Vuelve a instaurarse más adelante y también vendría a ser un libro histórico, ¿no? Los macabeos Sí. podrían No considerar. integra la Biblia hebrea, no la tienen como Claro. canónica, pero nuestra Biblia, la católica, sí. Tenemos a los deuterocanónicos ahí. Che, Fer, otra que me quedó picando para preguntarte. ¿Cómo puede ser que decía que Josué se murió a los 110 años? ¿Tanto bebía la gente en esa época? Pero Josué seguro que hacía vida sana. Vida sana, comía. Tenía guerras, todo, pero hacía vida sana. Y cumplía la ley, cumplía la alianza. Pero bueno, Vivía de acuerdo a la alianza. por eso, ¿y qué quiere decir que tenía 110 años? La Bueno, longevidad. pero fíjate que los primeros hombres de la Biblia, los que nombra el Génesis al comienzo, bien mucho. 900 años, 800 años, Matusalén no sé cuánto, 900 y pico. Creo que Vivían. No había Moisés contaminación murió ambiental, no sé. como 30 No. años. ¿Cómo? Creo que Moisés murió a unos 130 años, ¿verdad? Moisés, no sé No, cuánto dice. el otro, ¿cómo se llama el que... Matusalén, No, No, el otro que armó el barco ese grande, ¿cómo se llama? Noé. Noé. El récord lo tiene Matusalén, por eso pasó a la fama como el más viejo. Noé vivió como No, 900 años, el más no recuerdo longevo. bien el número. Pero en serio te preguntaba, ¿tiene un significado simbólico el hecho Sí. de que, ¿no? Eso, porque Las edades, seguramente sí. es una. Las edades, todas las edades narradas, desde las más numerosas, estas que son imposibles, de 800 años, hasta estas que se van disminuyendo, en un momento de la historia Dios dice, el hombre va a vivir hasta 120 años. Entonces corta toda esa línea en el Génesis. Y es la edad tope que da, pero el número en la Biblia es muy simbólico. Eso, sí. Tiene que ver con la quería decir como la fecundidad, con la Tiene que ver con la fe y con la obediencia. fidelidad. El libro de Génesis. ¿Cómo? Tenía que ver con la vida espiritual de la persona, ¿no? Claro, con la fe y con la con la fe obediencia. que había con la tenido. fidelidad, con la fecundidad de su vida, ¿cierto? Claro.
Esto mismo que le pasa con David, que decía Fernando, que era un pecador y sin embargo termina siendo el rey, su fe es, y eso pasa en la mayoría de los personajes bíblicos, que son un desastre, se pelean con el hermano, pero no importa, lo más importante es que tienen fe y siguen creyendo en la promesa, creen en Yahvé, creen... ¿Mm? Sí, ahí Marcelo está levantando la mano. Sí, no, quería comentar que según dicen que también nos fuimos alejando del paraíso, ¿no? Porque Sí, inicialmente tendríamos la vida eterna, la fuimos perdiendo, cada vez tenemos menos edad, ¿no? Se dice que, bueno, primero nos vivían 900 y pico y fue bajando, porque es como que uno se fue alejando de lo ideal, del paraíso. sí. Esto que Puede decís ser. vos, Marcelo, ¿sabes con qué lo relaciono? Esto de que nos vamos alejando del paraíso. Vieron que yo hice mucho hincapié en que la Torá termina con la muerte de Moisés, que marca dos cosas. Una, que la figura fuerte es Moisés, no cabe duda. Y otra, que la tierra, esto de entrar a la tierra, no es algo físico, sino que es algo más teológico. Siempre estamos a un paso. Por eso la Torá, cuando termina, todavía el pueblo está en la expectativa. A la tierra, lo que es la tierra, hay que verla desde otro ámbito. Quizás no sea la tierra física que nos está hablando, te daré esta tierra, sino que la tierra es una forma de vivir el reino que predicaba Jesús, por ejemplo. En armonía, eso es la tierra. Estamos a esa expectativa y nosotros tenemos que dar el salto, cruzar el río para vivir de esa forma armónica. Como perdimos eso, cada vez vivimos menos, lo que nos quiere marcar la Biblia. Pero también ahora nosotros entendemos que, bueno, nuestra vida física tiene una X cantidad de años, ponerle 65, 70, pero nuestra vida continúa. O más, si Dios quiere. Ay, Ahora, Marcelo, no te me no achiques. pongan números, por favor. No te me achiques, Marcelo. tengo 60, así que falta, a mí me falta. Pero hasta los 100 mínimo. No, claro, pero lo que sí me refiero, que esta vida continúa. En ese caso, volvemos a tener edad Para indefinida. nosotros la vida continúa, pero para esa época no se pensaba en una vida eterna. Es como antiguamente veníamos retrocediendo, ¿no? Hasta la era de Cristo. Sí. Faltaban 1200 y pico de años hasta que fue bajando hasta llegar a Cristo, ¿no? Bueno, ahora vamos al revés, vamos para arriba. Entonces Claro. nosotros ahora tenemos una edad límite en la Tierra, pero creemos que la vida nuestra continúa. Esa sería la Pascua nuestra, ¿no? Sería eso, sería la paz. Entiendo que continúa, así que vamos a seguir Nosotros, cumpliendo. los cristianos, es vivir de acuerdo a lo que nos enseñó Jesús. Exacto. Y creyendo y viviendo así, llegamos a esa vida que vos decís. Voy a agarrarme un poquitito de esto que estaban hablando recién para resaltar algo que vos dijiste antes, Fernando, que me dijiste, bueno, que muchas veces los profetas, incluso los profetas de los libros sin nombre, como los que están en Reyes, como Elías, Eliseo y demás, se oponían a la monarquía. En realidad no se oponían a la monarquía, se oponían a las acciones de los A los monarcas. actos. Estamos siempre en una confrontación entre lo que hace el hombre, sea monarca o quien sea, y lo que Dios quiere. Entonces el profeta estaba ahí en el medio tratando de resaltar lo que Dios estaba queriendo y lo que ellos no estaban haciendo. Por eso ese enfrentamiento contra los monarcas o los reyes. Pero no era un enfrentamiento contra el estilo monárquico, sino contra una realidad social, más claramente. Seguro. Lo Sí. quise aclarar porque así después vamos precalentando el terreno para la semana que viene, pero también es muy Yo te interesante. aviso algo. Mi profeta Sí. favorito es Amós. No sé si vas a hablar de Amós. La Hablame de otra, Amós. en la otra, En la pero otra. en la En otra, otra. pero la semana que viene vamos a hacer sí la introducción al mundo profético y algo de algunos profetas vamos a hablar. Después nos metemos más en cada profeta. Es también la cuarta parte de la Biblia, así que imagínense todos los libros
de los que estamos hablando, ¿no? Seguro. Muy Bueno, bien, como pero decía estuvo entonces, hermosa la clase. Muchas gracias, Fernando. No, como decía entonces Graciela, la semana que viene vamos a retomar y vamos a continuar y arrancamos con los libros proféticos, que le vamos a dar 2 clases, siendo, como decía ella, el 25% de la Biblia, le vamos a dar 2 clases a los libros proféticos que son muy importantes en Israel y muy característicos, y bueno, y vamos a trabajar ese tema tan interesante. Así que, bueno, ¿qué les parece? Bien, seguimos la semana que viene. Fernando, Vemos muchas el gracias. seguro. Sí, muchas gracias. Les Nos mando vemos el el material. Ever, no hace falta que me pidas. Yo te mando el PowerPoint. Mañana o pasado, denme jueves o viernes que lo mando. Muy bien. Muchas gracias. Dale. Que Buena tengan Muchas semana buena para gracias. semana. todos, ¿eh? Gracias, Pablo. Muchas gracias, Gracias, Palabra Fer. clave. Hasta luego.